Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a la invitación de UDAFE por haberme convocado a ser parte de este encuentro. Gracias a todos los que se han conectado y nos van a acompañar durante estas dos conferencias. Y gracias a las expositoras por también estar aquí, por dedicar su tiempo y por transmitirnos sus conocimientos. Se ha dicho que lo que nos ha obligado a vivir el coronavirus representa un punto de no retorno, es decir, no volveremos a la normalidad en la que transitaban nuestras vidas. La COVID-19 ha supuesto una crisis sin precedentes para los sistemas sanitarios, pero también para la economía, crisis que van a ser difíciles de remontar. Esperemos como país aprendamos la lección y valoremos la importancia y necesidad de tener un sistema de salud de base pública que cuente con recursos y capacidades para responder a las necesidades de la población y a los desafíos de la salud pública, en un marco de respeto de derechos y equidad. Y desde la perspectiva económica, que los tomadores de decisiones hagan bien su trabajo para evitar que la pobreza, la desigualdad y la violencia aporten más víctimas que la misma enfermedad. En este contexto, y como parte del ciclo de conferencias que ha organizado la UDAFE, es válido reflexionar sobre la comprensión de la COVID desde la perspectiva de género, con temas que seguramente darán para mucho. El impacto económico y el trabajo de las mujeres post-pandemia y el confinamiento en función del género. Para abordarlos, las expositoras invitadas esta tarde son Bernarda Ordóñez, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad Andina, profesional con estudios avanzados en Derechos Humanos, Justicia Internacional, Arbitraje Comercial Internacional por la American University de Washington, D.C., pasante en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la OEA, becaria del programa Women Deliver Conference en 2016 en Copenhague, Dinamarca, fundadora de la Fundación Aequitas, un colectivo de mujeres que trabajan desde el 2010 en la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los derechos de las mujeres y las niñas. Investigadora, feminista en constante construcción, como ella se define, y activista de los derechos humanos. También está con nosotros esta tarde Meidi Zavala, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, también maestrante de Derecho Constitucional, pero por la Universidad Espíritu Santo, con estudios avanzados en Derechos Humanos, Justicia Internacional, Arbitraje Comercial Internacional por la American University de Washington, D.C., representante del colectivo de mujeres en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Cuenca, también fundadora de Aequitas, feminista y activista de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. El tiempo para cada una de las expositoras va a ser 15 minutos que tendrá cada una de corrido, y luego al final de las dos charlas un espacio de aproximadamente unos 20 minutos para procesar las preguntas que vayan llegando a través de Facebook Live o que puedan hacerse al final de las exposiciones. Pueden hacerse preguntas, pueden hacerse algún comentario o apunte a las intervenciones. Nuevamente, muchas gracias Meidi, muchas gracias Bernarda, gracias a la UDAFE y gracias a todos los que se han conectado y nos van a acompañar durante los próximos minutos. Comenzamos con Meidi Zavala. Buenas tardes con todas y con todos los estudiantes que nos están mirando a través de la plataforma de UDAFE. Tatiana, un gusto compartir panel. Igualmente, mi querida Bernarda. Muchas gracias a la UDAFE por la invitación a tratar este tema, que ha sido un tema que hemos venido trabajando desde que éramos estudiantes de la Universidad de la SUAY, creo yo, ¿no? Pues me gustaría contarles que Aequitas se formó en las bancas universitarias como tal de la Facultad de Derecho. De ahí nació Aequitas con esta visión y con esta idea justamente de hablar de la problemática que muchas mujeres vienen teniendo históricamente, ¿no? Como es la violencia de género, como son las desigualdades
y los derechos humanos por sí mismos, ¿no? Es por eso que Una locura de estudiantes nació ahí y ya 10 años después vemos los frutos y estamos muy contentas de haber constituido esta fundación, que es una herramienta que nos permite ayudar a más mujeres, pues nos dedicamos al litigio estratégico y a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas aquí en el Cantón Cuenca. Me han invitado a participar en esta conferencia con un tema que tiene que ver con la perspectiva de género. Y yo quiero arrancar esto diciendo por qué. Cuando escuchamos hablar de la palabra género, automáticamente pensamos que solamente tiene que ver con un tema de mujeres como tal. Y no es así, ¿no? Porque el género es una categoría que transversaliza todos los ambientes como tal. Es de ahí que nace justamente esta perspectiva de género como una categoría analítica que acoge con gran atención las diferencias que existen entre hombres y entre mujeres. Es así que tratar con perspectiva de género esta lucha contra el coronavirus es fundamental. Realmente es fundamental, ¿por qué? Porque la perspectiva de género lo que nos ayuda es a tener una mirada diferenciada de la problemática que está acarreando hoy por hoy la pandemia en todo el mundo, y aquí en el Ecuador, por supuesto que sí también. En ese sentido, me voy a referir al confinamiento de las mujeres en la función del género. Y para hablar de eso, voy a abordar 3 puntos específicos que tienen que ver con la perspectiva de género en la lucha contra la pandemia. Los efectos del COVID sabemos que no son los mismos en hombres y en mujeres. Si bien el virus no discrimina como tal, porque afecta a hombres y mujeres, las políticas públicas, las leyes y los programas de gobierno en cada país sí afectan de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Como vemos, es una pandemia que está a nivel mundial. Yo nunca me imaginé vivir una pandemia así como la que estábamos viviendo. Nunca me imaginé tener una cuarentena ya de más de 2 meses y que no sabemos todavía cuándo vamos a salir. Realmente yo eso solo me veía venir ver en las películas. No pensaba que lo iba a vivir ya actualmente como tal. Es así que la cuarentena estamos viviendo cosas novedosas, cosas que cambian a las familias como tal y cosas que impactan de manera diferenciada a mujeres y a hombres. Y en ese sentido me quiero referir a los roles de género que están impregnados en esta cuarentena, ¿no? Porque realmente somos las mujeres las que llevamos esa tarea de cuidado, esos roles que nos han asignado históricamente, que lo que justamente pretende el género como tal, como esta categoría que transversaliza todo, es que esto cambie, que estas estructuras sociales cambien y que vengan nuevas generaciones para poder construir un mundo en equidad. Si somos el 50% de mujeres y hombres en un mundo, no sería visto hoy por hoy que sigan las desigualdades como tal. Y yo creo que esta pandemia ha visibilizado muchísimas desigualdades que existen a nivel mundial y lógicamente aquí en el país, ¿no? Desigualdades que tienen que ver justamente con la precarización, con la falta de ayuda social de parte del Estado y con la pobreza como tal. Y la pobreza creo que tiene rostro de mujer aquí en el país, especialmente aquí en el Ecuador. Entonces la cuarentena tiene que ser analizada desde esas varias perspectivas como tal, de esas varias diferencias. No toda cuarentena que vive una mujer o que viven las mujeres en el Ecuador son cuarentenas tranquilas, son cuarentenas en las que estamos mucho más con nuestros hijos. No es así. Cada mujer vive una realidad diferente. Hay mujeres que viven del día a día y tener que quedarse en una cuarentena encerrado más de 2 meses significa el no tener que dar de comer a sus hijos y a sus familias como tal. Hay mujeres que hacen teletrabajo, cuidan a los niños, a las niñas, a su vez se encargan de las casas y muchas de ellas también se encargan de los cuidados incluso de sus padres y así, ¿no?
hay otras mujeres solteras que están desesperadas por volver a sus rutinas, a sus ejercicios, y todo eso miramos a través de una nueva forma de vida a través de las redes sociales como tal. Entonces yo pienso que estos roles de género afectan de manera diferenciada completamente todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que hay tensión en el hogar, en ese momento aparecen ciertas circunstancias que se transforman en violencia como tal, en una violencia de género y en una violencia hacia los niños y hacia las niñas que hoy también estamos viviendo. Rotundamente se puede decir que a nivel mundial las cifras de violencia han subido, ¿no? Sin embargo, aquí hay un informe del ente rector en el que dice que las cifras de las llamadas, ¿no? No la violencia como tal, pero las llamadas al 911 y al número especializado de delitos han bajado. Yo creo que a eso también hay que hacerle un análisis más profundo, ¿no? No significa que la violencia de género haya disminuido en el país. Luchamos todo el tiempo en el activismo porque esto baje, ¿no? Pero sin embargo vemos que las cifras se mantienen como tal en el Ecuador. Entonces, lo que ha disminuido, según el ente rector, son las llamadas al 911, ¿no? Pero eso también tenemos que preguntarnos del porqué de la disminución de las llamadas. No muchas de las veces creemos es que las mujeres no están sufriendo violencia al interior de sus casas, ¿no? Sino simplemente que hay mujeres que no pueden salir de los círculos de violencia y que incluso no tienen ni internet ni un teléfono al alcance para poder llamar al 911. Por eso es que muchas campañas aquí en el Ecuador están llamando a la comunidad como tal, ¿no? A la comunidad para que la comunidad intervenga, ¿no? Intervenga a través de ciertos proyectos comunicacionales, como que el vecino si escucha algo llame, o si la vecina que está al frente, o estas redes de WhatsApp, o estas claves para poder saber si una mujer está sufriendo violencia intrafamiliar. También es muy preocupante que las cifras de llamadas de auxilio se hayan subido en relación a lo que tiene que ver con los niños y las niñas, ¿no? Entonces ahí también merecemos hacer un análisis más profundo de qué es lo que está pasando al interior de las familias y cuándo esta cuarentena se transforma realmente en algo que nunca pudimos controlar. No podemos controlar este encierro ya tanto tiempo, ¿no? Es por eso que mayormente dentro de todo este encierro, las tareas y las cargas que tenemos las mujeres son mucho más altas, ¿no? Y estas cargas en algún momento se vuelven una botella que explota como tal, ¿no? Un cuello de botella en el que realmente ya no podemos más y no sabemos qué más hacer. Hoy todo padre se ha vuelto, todo padre, madre se ha vuelto un profesor en la casa, así como todas las casas se han vuelto escuelas también. Y eso se mantiene, ¿no? O sea, se mantiene este tema, no es que ya los niños y las niñas van a regresar a estudiar, sino que esto todavía no sabemos cuándo volveremos a la normalidad, ¿no? En qué momento volveremos a la normalidad. Pero sin embargo ya se escucha que tendremos que salir con las precauciones a seguir cumpliendo nuestras actividades económicas como tal, ¿no? Entonces yo creo que realmente estos roles de género sí son bastante complejos en el momento de abordar ya el tema del coronavirus como tal. Y no solamente en ese tema, sino también en un tema que tiene que ver con las investigaciones como tal, ¿no? Las investigaciones que se están haciendo alrededor de este virus tienen que también tener un impacto diferenciado que aborde el tema de género. ¿Por qué? Porque las vacunas que se están desarrollando pueden ser que afecten de forma diferente a hombres y a mujeres. Es por eso que también la perspectiva de género es muy importante en el momento de investigar de manera mejor, porque esto nos va a permitir saber qué hemos hecho mal actualmente y cómo abordar algún tema posterior o alguna emergencia sanitaria que pueda venir después. Entonces, la perspectiva de género lo que viene a hacer es a transversalizar cualquier tema que tenga que ver con la política, con un tema social, un tema de la ciencia como tal. El género viene a analizar todos los ámbitos como tal.
Entonces, en ese contexto, yo sí quería conversar, ¿no? Que ciertas cosas que están pasando en la cuarentena también nos ha hecho reflexionar, ¿no? Nos ha hecho reflexionar porque no todo es malo. Vemos que muchísimos hombres hoy por hoy asumen ya las tareas de cuidado, que se comparten las cargas en la casa. Hay muchísimos países en los que se ha hecho campañas, incluso en el que los hombres se puedan involucrar con el cuidado de los hijos, ¿no? Porque hoy por hoy son las familias enteras las que están pasando una cuarentena. Y en base a esa cuarentena se puede uno ver las desigualdades que existen en cada hogar. No todos los hogares son perfectos, hay hombres que también contribuyen con los cuidados de la casa, con las tareas de la casa, porque creo que es un trabajo de dos personas. Siempre es un trabajo de dos personas sacar adelante, ¿no? Como tal. Estas desigualdades tan grandes también nos ha llevado a analizar cuán asimetría ha habido aquí en el Ecuador, ¿no? Cuánta pobreza estamos hablando, ¿no? Tenemos un 70% más o menos de personas que viven pobremente, el 40 y 43% en la ruralidad de las mujeres, no les avanza lo que tienen como ingresos. Entonces también yo creo que hay que hacer un análisis desagregado de los datos, ¿no? No tenemos datos certeros, no tenemos datos seguros, no sabemos cuántas mujeres son afectadas por COVID, cuántas han muerto, en qué edades. Todavía no tenemos datos que desagreguen, simplemente nos dicen que las cifras han aumentado, que las cifras se han mantenido, pero no sabemos más allá de eso. Otros países sí están analizando esta problemática, ¿no? Porque es muy importante desagregar los datos como tal. En Guayaquil, que ha sido el episodio de la pandemia, realmente necesitamos tener datos que nos ayude de manera eficaz poder afrontar posteriormente justo lo que venga después post pandemia, ¿no? En relación justamente a cuántas mujeres han estado en UCI, cuántos hombres, si es que ha habido afectación a los niños, si no. Yo pienso que es muy importante conocer también esos datos, porque en función de esos datos nos permitirá poder hacer alguna investigación posteriormente, ¿no? Porque las investigaciones tienen que tener esa visión de género para que puedan ser mucho más articuladas y saber en dónde invertir ahora, qué es lo que debe hacer el país ahora para poder controlar la pandemia posteriormente, porque esto recién empieza, como dijo Tatiana. Es algo que no sabemos en qué momento realmente va a terminar y cuándo vayamos nosotros a volver a la normalidad de nuestras vidas como tal. Entonces, yo creo que también nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Otra preocupación también es las mujeres que están al frente, ¿no? Como dicen, las mujeres que están en primera línea. Entonces, según la OMS, el 75% a nivel mundial ocupan los cargos mujeres en el sector salud. Entonces, también es importante saber cómo está el cuidado de estas mujeres, qué es lo que se está haciendo por estas mujeres que están en los hospitales, si es que tienen ayuda psicológica también, porque no es fácil enfrentar una pandemia en estas circunstancias, y más aún en circunstancias como nos hemos dado cuenta actualmente que está el sector salud aquí en el Ecuador, ¿no? En el que faltaban mascarillas, no habían trajes, no sabemos también cómo está el cuidado de su salud sexual y reproductiva, si es que tienen al alcance toallas sanitarias, todo eso tiene que tener una mirada desde la perspectiva de género como tal. Entonces, muchas de las veces no conocemos incluso si es que ellas se han contagiado o no, y estamos hablando de enfermeras que están directamente en relación con los enfermos de COVID, de asistentes, auxiliares, de mujeres que hacen el aseo dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener todos estos datos para ver de qué forma podemos combatir esta pandemia, ¿no? Y esta forma de combatir tiene que tener esta visión diferenciada de cómo ha afectado a hombres y a mujeres en la pandemia como tal. Un minuto. Según perdón.
¿Cuántos minutos tengo? 1. Ah, ya. Bueno, para ir cerrando, yo creo que es súper importante decirles que para afrontar una salida a esta crisis sanitaria, económica y social, también es necesario analizar todas estas desigualdades de las que estamos hablando en todos los ámbitos. Como ya habíamos mencionado, la pandemia afecta de forma diferenciada y en base a esta forma diferenciada hay que tomar las decisiones. Yo creo que las decisiones aquí en el país no han sido tomadas desde una perspectiva de género. Se han aprobado leyes que lamentablemente van a tener un impacto bastante grande a las mujeres. Sin embargo, no vimos caras en el debate de estas leyes que se están ya prácticamente aprobadas en la Asamblea y que van a impactar económicamente a las mujeres y que nunca tuvimos esa voz, porque la voz también autorizada que nos deje explicar, nos deje debatir lo que realmente nos va a nosotros impactar directamente, ¿no? Entonces yo sí estaba bastante preocupada porque las leyes aprobadas no han tenido ninguna perspectiva desde cómo nos va a afectar a las mujeres. Y yo creo que eso era muy importante y eso yo creo que el movimiento de mujeres teníamos que haber estado presente en ese debate, cosa que hemos dejado de lado, puede ser por muchas circunstancias que giran alrededor de nuestras vidas y que tienen que ver con la cuarentena como tal. Muchas gracias, Maydi. Muchos temas en realidad, temas muy, muy, muy importantes con lo último que acabas de señalar. Seguramente los movimientos de mujeres, y no solo los movimientos de mujeres, los movimientos sociales en general, todas las personas que nos preocupamos o que se preocupan por los temas de política pública, por avanzar en sistemas más democráticos y equitativos, deberíamos estar muy pendientes. Hemos transitado ya 2 décadas en el siglo XXI y sigue siendo una tarea pendiente la inclusión de la perspectiva de género. Sigue siendo una tarea pendiente en todos los ámbitos. En lo que decías, las cargas siguen teniendo un peso diferenciado entre hombres y mujeres. Habrá que hacer un análisis también cuando hay un poco de tranquilidad y se hagan las investigaciones, ver qué pasa con la doble, la triple o la cuádruple carga de esas mujeres que están en primera línea. Es verdad, el 75% del personal sanitario a nivel mundial es personal femenino. Un porcentaje más reducido son médicos o médicas, pero enfermeras y personal de auxiliar son mujeres. Y cuando esas mujeres retornan a sus hogares, seguramente tienen que cumplir con las otras funciones que tradicionalmente nos han sido asignadas a las mujeres, como decía Maydi, el cuidado, la reproducción de la vida familiar y la atención de las tareas, inclusive el convertirse al momento que llegan en profesoras de sus hijos. En fin, al comenzar decía que estos temas que se van a tratar seguramente van a dar para mucho y estamos viendo que es así. Gracias, Maydi. Damos la palabra a Bernarda Ordóñez. Bernarda, por favor. Muchísimas gracias a UDAFE por el espacio, un abrazo a la distancia, a usted, Tatiana, mucho gusto, a Maydita, con quien estamos ya desde hace algunos años con Arequitas, y a todas las personas que se han dado tiempo para escuchar y reflexionar sobre este tema tan importante, que es un análisis de la crisis sanitaria y económica que ha generado el COVID con un impacto diferenciado en la vida de las mujeres. Yo en esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que es muy sensible y que tiene que ver con el empleo y que está directamente relacionado con esta crisis económica. Sin embargo, antes me gustaría comentarles un poco de nosotros, porque para mí es muy emotivo siempre regresar a la universidad, así sea de una manera virtual. La Universidad de la SUAY fue nuestra casa de estudios y, como les dijo Maydi, nació en las gradas de la Facultad de Derecho. Y algo que me gustaría comentarles es que Aequitas tiene el mismo origen etimológico que Ecuador, significa equidad.
y nuestro propósito desde la universidad hasta ahora ha sido siempre construir sociedades equitativas para mujeres y hombres. Y eso nos ha llevado a lo largo de estos años a conocer diferentes realidades, y creo que eso ha permitido que nosotros miremos no solo con estos ojos de género, sino que veamos que las realidades de las personas en Ecuador son muy diferentes y que no todos tienen el acceso, por ejemplo, a una computadora, a un teléfono, para permitirse estos minutos reflexionar sobre esta problemática. Muchas personas están afuera intentando sobrevivir, y no solo a causa del COVID, sino por la crisis económica. La Organización Internacional del Trabajo hablaba que durante los 3 primeros meses que fueron fuertes de la pandemia, se iban a perder 195 millones de empleos. En esta semana, el 12 de mayo, la Universidad de las Américas, la UTLA, realizó un estudio en el cual, con datos de la Superintendencia de Bancos y con cruce de información de lo que se dispone al momento, que es el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Trabajo, determinó que si es que nos mantenemos en semáforo rojo, se iban a perder 4.000 empleos diarios, 4.000 empleos diarios. Entonces, esta crisis económica, si bien ha sido el detonante del COVID, en el caso puntual del Ecuador, nosotros ya veníamos con una crisis arrastrada, digámoslo así. Nosotros con Aequitas, en junio del año 2019, junto con la Fundación Amagui, decidimos hacer un observatorio laboral. Quisimos ver qué está pasando con las mujeres en el mercado laboral y por qué nos adentramos a estudiar las mujeres y el mercado laboral. Nosotros, con los 10 años que tenemos ya de fundación tenemos algunos años, iniciamos como colectivo inicialmente, pero nosotros vimos que una de las formas de realmente romper con los círculos de violencia, de prevenir la violencia, porque cuando una mujer ya llega a un juzgado por una boleta de auxilio, es porque todo el sistema le falló su familia, le fallaron sus redes de apoyo y le falló el sistema, le falló la educación, el empleo, todo un cúmulo de organizaciones y de instituciones que se supone que deberíamos estar apoyándonos los unos a los otros. Entonces vimos que realmente una forma para prevenir la violencia es cuando una mujer está empoderada. Y creo que a veces esta palabra del empoderamiento le quitan su real profundidad y su real fuerza. Cuando una mujer está empoderada, tiene amor propio, autoestima, libertad financiera, redes de apoyo, familia, sabe que si es que pasa algo en su vida sentimental, amorosa, va a poder ella subsistir por sus propios medios. Porque yo recuerdo, estábamos trabajando con una chica que se dedicaba a maquillar. Ella ganaba bien, ganaba $40, relativamente digo, ganaba bien porque no era un empleo formal, no estaba afiliada, no tenía seguridad social. Entonces, bueno, ella ganaba $40 y yo le decía que sería bueno que innove un poco en su negocio y que se ponga un datafast, que pueda cobrar con tarjeta, que se abra estos canales electrónicos. Y ella me dijo que ni siquiera tenía una cuenta de ahorros, porque toda su vida le ha manejado todo el marido, absolutamente todo. Entonces ella no tenía cuenta de ahorros, ella se había separado de esta persona, y cuando quiso hacer todo este papeleo en el banco, ella era como un recién nacido, no tenía un récord financiero, crediticio, no tenía nada, entonces se le hacía muy difícil subsistir por sus propios medios. Entonces, esas experiencias que nosotros hemos tenido como Aequitas nos vimos la necesidad de estudiar el mercado laboral. Y en este observatorio que les digo que hicimos en el 2019, vimos que ya la situación de las mujeres era bien grave. En promedio, antes de la pandemia, porque aquí es importante analizar qué pasó antes, qué está pasando durante la pandemia y qué es lo que nos espera. Entonces, antes de la pandemia ya conocíamos que la tasa de desempleo en el Ecuador era muy alta. El promedio general era 6 de cada 10 ecuatorianos no están accediendo a un empleo adecuado. Y las mujeres eran 7 de cada 10 que no estaban accediendo a un empleo adecuado. Y nosotros vimos que mientras la mujer más se acerca a su edad reproductiva, tiene más dificultades para involucrarse en el mercado laboral. Y entre muchas de las explicaciones que nosotros encontramos, vimos que es la maternidad. Cuando una mujer está en su edad reproductiva, en términos de mercado, si cabe la palabra,
la mujer es una trabajadora costosa. ¿Y por qué es costosa? Porque el empleador, ya sea el Estado o la empresa privada, tiene que asumir esa licencia de maternidad. Y eso estaba haciendo que las mujeres, pese a que teníamos más educación, incluso universitaria, no accedamos a fuentes de empleo. Por ejemplo, el grupo más afectado era el de 24 a 35 años. La tasa de desempleo en junio del 2019 era del doble que la de los hombres. Estábamos hablando de una tasa de desempleo del 14% en mujeres jóvenes en relación a un 7% de hombres de la misma edad. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo ante eso y qué es lo que están haciendo las diferentes sociedades ante eso? Porque ya está identificado el problema. No podemos quitar las licencias de maternidad porque tenemos que entender que no hay un trabajador ni una trabajadora perfecta que está 24/7 disponible para el trabajo. No vivimos para trabajar. Tenemos una vida fuera del trabajo y esa dinámica tiene que comprender la sociedad, el Estado y la familia. Las mujeres hemos ingresado al mercado laboral, no lo mismo los hombres han ingresado en las tareas de cuidado de la casa. Entonces, ese es otro tema que nos complica también el acceso de las mujeres al trabajo. No sé si algunas de las personas que nos esté escuchando, los jóvenes que ya están buscando fuentes de empleo, que están pensando qué hacer cuando terminen la universidad, cuando yo estaba todavía en proceso de pregrado y me entrevistaba para diferentes trabajos, a mí una vez sí me pasó que me preguntaron si es que tenía novio y que en cuánto tiempo yo quiero ser mamá, como si es que eso fuera diferente. Yo nunca he visto que a mis compañeros hombres les pregunten, ¿y usted a qué edad quiere ser papá? Pero ya está pensando en tener hijos, está casado, verá que yo aquí le necesito mínimo un año, 24/7 conectado y enfocado. Es muy raro. Lo mismo pasa en la política. Cuando los hombres están en la política no le dicen, oye, ¿con quién le dejo a su guagua? Es lo que siempre les preguntan a las mujeres. Como si es que, las mujeres tenemos la maternidad, sí, pero la responsabilidad de criar un hijo es de los dos, de papá y de mamá, y de quienes deciden asumir este reto que es para toda la vida, porque no solo es el hecho de llevar los 9 meses en el embarazo, sino es de toda la vida. Entonces, bueno, vimos de este tema y no solo hay que quedarnos con el problema y el diagnóstico, sino las soluciones. ¿Qué es lo que estaba haciendo el mundo? El mundo estaba implementando licencias de paternidad para que los hombres puedan también involucrarse en las tareas de cuidado. ¿Con qué propósito? Con 3 razones. Primero, que como no podemos eliminar las licencias de maternidad, tú igualas a los hombres y a las mujeres. Entonces, a un empresario o al Estado le da igual si es que tú eres hombre o mujer, te van a contratar por tus capacidades, porque a la fin y al cabo van a tener que asumir una licencia de paternidad o de maternidad. Eso ya se implementó por iniciativa de privados en algunas grandes empresas y en algunos otros estados. De hecho, en los estados del norte de Europa, cuando recién se implementó la licencia de paternidad, los hombres no la estaban tomando. ¿Y qué fue lo que hizo el Estado en ese momento? Y dijeron, si es que ustedes, hombres, padres, no toman su licencia de paternidad, también va a perder su esposa. Entonces, de esta manera se obligó a los hombres a que tomen la licencia de paternidad y ya después se ha ido asumiendo como un proceso de involucramiento más espontáneo, porque lo que buscan también estas licencias es reforzar los roles afectivos de los padres hacia los hijos, que no sea solo una tarea de las madres. Y como ese sería el segundo punto de las ventajas de estas licencias de paternidad, y el segundo punto es, y el tercer punto, perdón, es que con esto baja la carga de cuidado. Imagínense, si en una casa comen 2, es lógico que los platos se laven entre 2 o que se repartan las tareas de manera equitativa. Entonces, este es uno de los mecanismos que nosotros creemos que es muy necesario que se implemente aquí, porque, por ejemplo, yo leía en las noticias que ya 130 industrias se iban a reactivar en la ciudad de Cuenca. Y yo decía, claro, fantástico, necesitamos que la economía se reactive, necesitamos volver a producir con todas las normas de bioseguridad y garantizar sobre todo la integridad de la salud de las personas. Pero nos estamos olvidando que en esas casas de esas personas, de las 130 industrias que se van a activar, hay niños y que los niños no pueden quedarse en casa solos y que ahorita las guarderías no están funcionando, que las escuelas y colegios no están funcionando, que las abuelitas, que las tías, que los primos no están disponibles para cuidar a esos niños, a esas niñas. Entonces, cuando uno tiene una perspectiva de género, como les decía la Mayri, y te pones esos lentes y ves toda la realidad, te das cuenta que reactivar 130 industrias está muy bien, pero tienes que cuidar que tus trabajadores y tus trabajadoras
puedan realizar esa tarea, porque si no va a ser imposible. ¿Con quién van a dejar a las niñas y a los niños? Y no es un asunto de decir, ellos verán, ya verán cómo se arreglan. A la final la gente con necesidad siempre se arregla, porque estamos precarizando la vida. Y ese no es la razón de ser del ser humano. O sea, no tiene por qué ser demasiado difícil tener un método o un medio de sustento para nuestras vidas. Otro de los puntos que me parece muy importante que se tiene que analizar de esta crisis sanitaria y económica es las tasas de desempleo. Vamos a tener muchísimo desempleo, y cuando conversábamos en la fundación y cuando hemos tenido diferentes procesos de reflexión, esto nos tocó vivir a nosotros. Muchos de nosotros somos millennials. Es la batalla que nosotros que tenemos que afrontar. Nuestros abuelos, nuestros padres tuvieron una primera, una segunda guerra mundial. Aquí en América Latina, en Ecuador, no se vivió con la fuerza que se vivió en Europa, pero esto nos tocó vivir a nosotros. Y tenemos que tener la fortaleza y la resiliencia para afrontar juntos esta crisis. Y creo que aquí tal vez el factor de la edad sea un determinante para nosotros. Los jóvenes podemos de cierta manera exponernos un poco más. Se vio que la vulnerabilidad está en personas ya adultas mayores. ¿Qué es los desafíos que nos esperan en las industrias los próximos tiempos? Turnos diferenciados, Bogotá va a trabajar casi que 24/7, nos vamos a tener que acoplar y adoptar esta nueva normalidad de trabajar por turnos diferenciados, de utilizar medidas de bioseguridad. Y quizás aquí los jóvenes tenemos estas oportunidades. Nacimos con tecnología, no se nos ha hecho tan difícil acoplarnos a esta modalidad del Zoom o de los webinars. El hecho de estar todo el tiempo conectados, creo yo que no se nos ha hecho más fácil. No para todos, obviamente. En el Ecuador apenas el 37% de la población cuenta con Internet. Entonces, cuando pensamos en todos los jóvenes, realmente que todos tenemos el teléfono y que todos tenemos la computadora, no es así. Apenas el 37% puede conectarse o tiene conectividad fija de Internet. Entonces, esos creo que yo son algunos de los grandes desafíos que nos esperan como país y como sociedad, y creo que más allá de lo que tenga que hacer el Estado, porque nosotros como fundación, como representantes de la organización civil, siempre exigimos y siempre demandamos al Estado, porque ese es nuestro trabajo. No es que nos guste incomodar por gusto. Ese es nuestro trabajo, y en este caso creo que ningún Estado estuvo o pudo responder ante una emergencia de esta magnitud. Pero hay un concepto en derecho que se aplica también para estas emergencias y para estas circunstancias extraordinarias, que es la debida diligencia. Y en este caso, el Ecuador tiene por obligación que adoptar la debida diligencia. ¿Para qué? Para prevenir lo que les decía la May, que la escala de violencia aumente. Tener un número en el número que te sirva y que te llegue la ayuda inmediata. Crear albergues, diferenciar. Solo el hecho de tener encuestas y segmentada la población nos permite a nosotros tener indicadores. ¿Qué está pasando con la primera infancia? ¿Qué está pasando con los niños menores de 5 años? ¿Cuáles son las medidas de protección que el Estado y la familia están dando para estas personas? Lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizar la sobrevivencia de las personas. Y lamentablemente en la crisis económica que estamos viviendo quizás no lo permita de esa manera. Pero si no queremos que la gente salga, necesitamos por lo menos proveerles de comida. Y creo que también de parte de la sociedad civil y como ciudadanos tenemos una responsabilidad, que es cambiar el chip, cambiar la mentalidad. Y yo creo que aquí un concepto que nos puede servir muchísimo y que no es nuevo, viene desde los años 70, tuvo su apogeo en la década de los 90, es la economía circular. Las universidades de aquí son claves para el cambio de paradigma. Empezar a diseñar productos que desde su diseño busquen que se generen los desperdicios de una menor medida. Toda actividad humana tiene un impacto, pero este impacto puede ser menor si es que utilizamos la ciencia, la inteligencia al servicio de la humanidad. Esas serían mis reflexiones iniciales. Muchas gracias. Muy bien, Bernarda, muchas gracias. Muchos temas también que se van pincelando nada más y que dan para muchísimo. En lo que hablaban del observatorio del empleo, un tema interesante, no me acuerdo ahorita en dónde lo encontré, pero voy a revisar y si lo encuentro me comprometo a compartirles, pero estas diferencias y esta dificultad que hay para las mujeres de conseguir empleo en determinados rangos de edad y sobre todo cuando se le pregunta
va a tener hijos, tiene o no expectativas para cuándo planifica. Pero se hizo un estudio en el que algunas empresas e industrias preferían en un determinado momento contratar a mujeres jefas de hogar porque iban a aceptar las condiciones que les pusieran para trabajar, para conservar el empleo. Porque son jefas de hogar, generalmente son hogares monoparentales en donde ya no está el marido, la pareja o el papá de los hijos y ella tiene que mantener sola a sus hijos. Entonces las condiciones a las que le podían someter para conservar el trabajo podían ser mucho más convenientes para el dueño del capital. Entonces también ese es un punto que desde la perspectiva de género hay que tenerlo en cuenta. Obviamente las tareas diferenciadas que hay, que en otros países ya están cambiando, el tema del cuidado es un tema fundamental. Un tema que desde la perspectiva de la salud pública también se toca muchísimo aquí, es el tema y la importancia de la lactancia materna. Pero las mujeres no pueden cumplir ni siquiera con el periodo de lactancia materna en las 12 semanas que tiene de descanso, porque muchas veces se ve obligada a regresar antes al trabajo. El rol de las universidades es fundamental. Hemos estado comentando en estos días con mis hijos y con otras personas, y las universidades tienen que volver o tienen que visibilizar ese rol de generador de pensamiento, de propuestas y alternativas. Por supuesto que hay responsabilidades del Estado, como decía Bernarda, y nosotros tenemos que reclamar que el Estado cumpla con sus obligaciones, pero como ciudadanos también tenemos que cumplir con la nuestra. O sea, la participación ciudadana y política no debe ser solamente en depositar el voto, sino en estar ahí, en estar vigilantes, en hacer actividades como entiendo hacen ustedes de Aiquitas, de también ser propositivas y de estar dando alternativas y solución. No todos y no todas están en las mismas capacidades que nosotros por distintos aspectos y por todas estas desigualdades que generan la pobreza, que Maydi ya decía, la pobreza definitivamente tiene rostro de mujer y eso no ha cambiado. Tenemos algunas preguntas. Creo que va indistintamente para cualquiera de ustedes o para las dos. Una que dice, ¿la situación de las mujeres en Cuenca es más grave que en el resto del país? ¿Es más machista la sociedad cuencana? Sí. Bueno, me adelanto yo un poquito a contestar esa pregunta. A ver, yo puedo hablar de los últimos 10 años. ¿Y por qué hago esto? Porque tenemos datos. Y realmente a veces los números no mienten. En el año 2011, en noviembre me parece, se hizo la primera encuesta nacional de relaciones familiares. En esa encuesta se decía que 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia en su vida. Y en esa misma encuesta ya salía Cuenca, ya salía Azuay, que superaba la media nacional. 10 años después se vuelve a hacer la encuesta en 2019 y ahora no solo Azuay y Cuenca superaban la media nacional, sino que encabezaban la lista de provincias. Estábamos, si no estoy mal, estamos primeros o segundos con los índices de violencia hacia la mujer. Entonces, aquí tal vez sí hay un problema estructural muy profundo de violencia que tenemos que trabajarlo de una manera muy articulada. Y creo que pasa por muchos aspectos. O sea, la violencia tiene muchas causas, es un problema, por eso es tan difícil atacar este problema desde la sanción, desde la parte ya de justicia, cuando activas los órganos jurisdiccionales, porque llega muy poco. O sea, con todo lo que sabemos, conocemos que hay un alto índice de cifra negra. Eso significa que hay mucha más violencia de la que no estamos viendo o de la que no se reconoce como violencia. Entonces, y es mucho más caro trabajar en prevención. Okay. Sin embargo, si es que trabajáramos en prevención, y no solo por el tema de la mujer, sino realmente comprendiendo que los seres humanos somos seres integrales, que no solo somos trabajadores, que no solo somos padres, madres, sino que tenemos que ver también esta unidad de la sociedad que es la familia. Entonces, si es que tú desatiendes, por ejemplo, los 1000 primeros días de vida de un ser humano, son claves.
porque se le desarrolla el cerebro, las facultades cognitivas del aprendizaje. Si es que tú descuidas a ese ser humano en sus 1000 primeros días de vida, luego vas a tener adolescentes que tengan problemas. La tasa de suicidio aquí en el Ecuador es alarmante, de suicidio infantil y de suicidio adolescente, es alarmante. Lo mismo el embarazo adolescente. Entonces, si queremos cambiar estos patrones y todas estas conductas violentas, porque para mí sí es el tema de la violencia, sí es, hombres y mujeres somos producto de una sociedad violenta, necesitamos trabajar en la prevención. Y la prevención es mucho más cara. Y quizás por eso ha sido desatendida por el Estado o no se le ha dado la importancia que requiere. Pero los números no mienten. Maybe, tal vez. A mí me vino a la mente un peritaje antropológico que se realizó aquí en la sociedad cuencana hace algún tiempo por un femicidio de una chica algunos años atrás, ya creo que son 2 años, ¿no? Y el peritaje decía que justamente tiene mucha influencia el tema de la sociedad tan machista, conservadora aquí en la ciudad de Cuenca, y que es un factor muy importante en el momento de analizar el por qué los círculos de violencia y por qué estos círculos de violencia continuada hacen que las mujeres en algún momento mueran como tal en manos de sus parejas, ¿no? Entonces yo creo que es un análisis antropológico, un peritaje antropológico que vino también a cambiar las circunstancias de cómo se vivió este femicidio aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces yo pienso que sí hay que hacer una reflexión bastante profunda, cómo estamos nosotros aquí los cuencanos, ¿no? Yo tengo 2 hijos grandes ya, adolescentes, y realmente muchas de las veces tenemos naturalizado esa forma de criar a nuestros hijos, ¿no? Por ponerles un ejemplo tan invisible, tan pequeño, es que a veces le digo, cámbiale a tu hermana porque tengo una hija pequeña de 5 años, y yo mismo me contradigo y digo, no le cambies, yo mismo le cambio. Entonces son cosas pequeñas que uno las dice sin darse cuenta, ¿no? En otras cosas sí estamos cambiando, vemos que los muchachos hoy por hoy son más colaboradores, siempre están en la casa colaborando, trabajando de igual manera, ¿no? Pero otras veces somos nosotras las mujeres de manera tan que sin darnos cuenta reforzamos estos roles como tal. Y yo creo que eso sí tenemos que, de hecho ya ha cambiado, está cambiando, pero esta sociedad de aquí de Cuenca es bastante más conservadora que me arriesgaría a decir que el resto de ciudades del país. Sí, creo que sí. Yo viví 27 años en Quito y regresé hace 5. Tengo dos hijos, bueno, ya casi adultos que están en la Universidad de La Soy, los 2, y sí hemos visto un poco creo que sí es un poco más machista la sociedad cuencana, pero yo diría que no al extremo de lo que se piensa, porque el Ecuador en general es muy machista. En la costa yo doy clases en la Universidad Católica Guayaquil y voy mucho, o iba mucho a Guayaquil cuando se podía, y claro, es una sociedad muy machista también. Y lo que dice Maydi es verdad, ¿no? Hay patrones de comportamiento aprendidos que simplemente los reproducimos en automático. Y las mujeres somos también o tenemos una gran carga de la responsabilidad de que siga siendo una sociedad tan machista como esta. Bernarda decía que trabajar en prevención es lo obligatorio, pero que la prevención es cara. Y es verdad, pero si se hiciera un análisis adecuado y desde la perspectiva de política pública, en un inicio se requieren invertir mucho más recursos en labores de prevención, pero a la larga eso es más efectivo. El costo-beneficio es mucho mayor. Sí, totalmente. Lo que pasa es que en los distintos ámbitos no estamos dispuestos a invertir lo que se necesita en un comienzo porque, claro, es mucha plata y además tenemos que readecuar mucho.
Entonces es más fácil hacer lo que hemos venido haciendo con ciertos cambios cosméticos, pero claro, como dice todo el mundo, si seguimos haciendo siempre lo mismo, no pretendamos que las cosas cambien. Hay más preguntas. ¿Creen que nuestra sociedad está lista para reconocer el trabajo de las mujeres y atender sus diferentes necesidades? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no nos hemos estancado. Yo creo que yo creo profundamente en el ser humano como tal. Yo creo en la evolución del ser humano, de los hombres y de las mujeres. Yo creo que de alguna manera hemos llegado evolucionando, ¿no? Muchas de las veces estas evoluciones nos ha costado sangre. Nuestros derechos no han sido fáciles, ¿no? A través de la historia hemos ido ganando los derechos. De hecho, no teníamos derechos, ¿no? Como tal, y hace poco nomás, no es ni 15 años que se reformó el Código Civil en el que la mujer necesitaba la autorización de su marido para poder para esterilizarse, ¿no? Entonces, hacerse una esterilización y no tener más hijos. Entonces, eso nos da cuenta de que hace poco las leyes tenían esa visión machista, masculina del derecho también, ¿no? Entonces yo pienso que también sí hemos evolucionado y esperemos que la sociedad siga cambiando. Yo creo que tener esta visión de género sobre las leyes también ayuda muchísimo, esta visión, esta perspectiva de género en el momento que aplicamos también la justicia como tal nos ayuda a que las cosas cambien, porque una sentencia no solamente muchas de las veces involucra a un caso en concreto, también da un mensaje general, ¿no? Da un mensaje en el que las cosas no pueden seguir iguales, ¿no? Recuerdo hace poco una sentencia que analizaba de un caso de violencia en Santo Domingo y el esposo le había pegado a su mujer porque no había regresado en los días que le dio permiso. Y eso decía la sentencia. O sea, los jueces muchas de las veces refuerzan estas violencias como tal en una mujer que está pidiendo auxilio a la justicia. Entonces, yo creo que sí es un tema que involucra a todos los ámbitos, en las estructuras. Yo pienso que los cambios estructurales son los que nos van a dar mayores frutos en lo que venga, ¿no? En el futuro como tal. Si no cambiamos las estructuras desde la raíz, pienso que no avanzaremos en este tema que tiene que ver con la violencia. Y creo que todas las mujeres tenemos derecho a vivir un mundo libre de violencia. Creo que es un derecho humano como tal. Sí. Bueno, yo únicamente para puntualizar, yo me considero una persona positiva, optimista. Y creo que la mejor forma de ver que el mundo está evolucionando desde cosas pequeñas es lo que ha sucedido con el cigarrillo, con el tabaco. Hace 10, 20 años podías fumar en el avión y a raíz de una campaña y una activación fuerte de la ciudadanía de los riesgos que implica el tabaco, hoy en día tenemos espacios libres de humo, la universidad misma es un espacio libre de humo, entonces lo que quiero decir con esto es que las sociedades van evolucionando, la mentalidad va cambiando y creo que estamos viviendo una de las mejores épocas de la humanidad. A mí me gusta muchísimo y siempre le menciono, al menos este último año, a Steven Pinker. Él tiene un libro que se llama La tabla rasa y nos muestra con evidencia científica cómo estamos viviendo los mejores años de la humanidad. El progreso científico incluso nos permite en una situación tan lamentable como esta crisis sanitaria y económica, poder resolverla de una manera más rápida de lo que hubiera sido en años anteriores. Ya estamos próximos de tener una vacuna, entonces yo creo que lo mismo tiene que pasar con la violencia, que también es una pandemia, porque no hay un solo país en el mundo que esté libre de violencia hacia las mujeres. Así es. La realidad de la violencia en verdad se repite en todos los continentes. ¿Cuál es la mejor estrategia para resguardar a las niñas en esta pandemia? Bueno, nosotros, a ver, no sé, colega, tú, yo, como quieras. Yo creo que el tema de las niñas muchas de las veces no está siendo abordado de manera efectiva, ¿no? Vivimos, Judith Butler dice que no muchas de las veces ese hogar es el refugio perfecto.
Entonces, a veces pensamos que cuando hablamos de hogar nos imaginamos a un refugio maravilloso en el que las mujeres y las niñas estamos protegidas. Y no es así. No todos los hogares son el refugio ideal para las mujeres. Muchos hogares, tanto para niñas como para mujeres, son un riesgo eminente, ¿no? Muchas de las veces hemos visto los números, como dice la Bernarda, no nos evidencian la realidad del país. Vemos una tasa de embarazo adolescente altísima, vemos que muchas de las violaciones se perpetran dentro de los hogares como tal. En los hogares están los que violan a las niñas aquí en el Ecuador, y las niñas no están seguras en los hogares como tal. Yo creo que hay que también hacer un análisis de cómo están las niñas y los niños en general con la violencia que está pasando dentro de los hogares en esta cuarentena como tal, ¿no? Yo creo que estos niños son los niños y las niñas son los más vulnerables, pero sobre todo las niñas, porque las niñas se embarazan, ¿no? Y después luego tenemos embarazos producto de una violación que muchas de las veces las familias lo tapan como tal. Son las familias las que no ponen las denuncias, son las familias las que muchas de las veces han encubierto estos delitos, ¿no? Yo creo que es importante también analizar cómo está, ya sabemos cómo está el tema de las niñas en el Ecuador. La cuestión es qué hacemos y cómo se ha agravado en esta pandemia como tal, ¿no? Creo que muchas niñas estarán con miedo en sus hogares y no sabemos porque no pueden ni siquiera salir a su escuela. Muchas de las veces las escuelas son los que denuncian y los que se dan cuenta de ciertas circunstancias por las que están atravesando alguna niña en situación de violencia, si está siendo violentada por una persona cercana. Sin embargo, en estos meses no vamos ni a poder tener esa certeza de saber cómo están las niñas, ¿no? Dentro de los hogares. Yo creo que hace falta muchos más planes, muchos más programas, la intervención del Estado también en estas niñas y en los niños que son el futuro de la patria luego de que esto se acabe. Yo solamente quisiera dar dos recomendaciones desde lo que nosotros hemos visto y hemos estudiado este tiempo para las personas que nos están escuchando y tal vez no estén familiarizadas con las cifras de violencia sexual en el país. En condiciones normales se registraban 14 violaciones diarias a niñas, de las cuales 7 de estas violaciones eran a niñas menores de 14 años. En el Ecuador tenemos 3.000 partos de niñas menores de 14 años anualmente sin COVID. Ahora, ¿qué podemos hacer? La violencia sexual en los hogares es una práctica muy lamentable, pero el 80% de los agresores están en la familia. 2 consejos súper puntuales. Establecer como reglas de casa que las niñas y niños no pueden quedarse solos, que no se pueden cerrar las puertas bajo ningún concepto, ni siquiera dependiendo de las casas, ¿no? Pero también comprendemos que hay casas en la costa, en la sierra, en la que no tienes un cuarto, una puerta, a duras penas tienes una cortina o algo para separar los espacios, pero que esos espacios siempre estén bajo la vigilancia de un adulto. Los niños no pueden quedarse solos. Y cuando vemos que está escalando la violencia o que están subiendo las confrontaciones en casa, lo mejor es buscar un lugar en donde esconderse. Duele decirlo eso, pero hasta que llegue el ECU 911, esconderse o acudir a una ventana y una puerta para poder pedir auxilio. Es muy importante aquí lo que decía la Mayrita, activarnos como barrio. No sé si ustedes conocen, pero uno de los métodos o medios que más recurre la población en Ecuador para informarse es el WhatsApp. Entonces, para las personas que nos están escuchando, hagan grupos de WhatsApp en sus barrios. Organícense. Vecinos, vecinas, si es que ustedes están escuchando gritos de niños, de niñas, llamen al 911. Intenten llamar. Mayrita trabaja, es representante de mujeres ante el Consejo Cantonal y hemos activado algunas veces casos en la Junta Cantonal. Entonces es importante también conocer los medios a los cuales
se puede pedir ayuda. Nosotros podemos pasarles un mensaje chiquito para que se publique en las redes de UDAFE o como la representación estudiantil decida, pero es importante conocer las rutas de atención para cualquier tipo de emergencia, y más en estos casos que son violencia. Otra pregunta que plantean es, ¿cómo cambiar la mentalidad machista? Aparentemente se refiere al mundo laboral. ¿Será que la juventud, que en muchos casos ha desplazado la experiencia en el campo laboral en general, podría hacer que esto cambie? ¿O puede hacer que sea más fácil cambiar la mentalidad machista? Yo creo que sí. A ver, yo creo con la juventud, al menos ahora que está muy de moda este término millennial, veamos que muchos de los millennials nos están gobernando. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que la mentalidad que nosotros tenemos nos ha hecho somos producto de un entorno mucho más diverso. Estamos abiertos a cosas mucho más amplias. La música que nosotros escuchamos, más allá del reggaetón, si es que reproduce estereotipos de género, la música que nosotros escuchamos tiene, por ejemplo, otro tipo de contenido o de alguna manera denuncia la violencia. Entonces yo sí veo muchísimas oportunidades en el cambio de generaciones. Y sobre todo yo ya tengo 29 años, pero con los chicos que me siguen a mí, por ejemplo, de la edad de mi ñaña, de mi ñaño, yo veo que tienen una mentalidad muchísimo más abierta. Los roles de género, por así decirlo, ellos son un poco más neutrales, incluso desde la forma de vestirse. Ha cambiado muchísimo el mundo. A mí me gusta mucho esta área del derecho que se llama derecho de la moda, y yo veía que recién las mujeres pudimos usar pantalón sin cometer ningún tipo de sanción en 1966. Entonces, ahorita sí tenemos un ambiente donde la libertad en sí y los derechos es más amplio. Entonces, yo sí le veo con optimismo en la juventud y en las nuevas generaciones, que cambien estas mentalidades. Y como les decía, si cambió algo como el tabaco, esto nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero vamos a lograrlo. Ojalá el optimismo nos salva de todas maneras, y siendo optimistas podemos trabajar para aportar en lo que podamos. La violencia contra las mujeres en la Amazonía, y diríamos que esto puede extenderse al sector rural, es más grave porque no se denuncia, porque se considera como normal. Sí, yo creo que sí, es una realidad, ¿no? De hecho, en algún momento cuando se discutía el tema de la Constitución y de la justicia indígena, pretendían resolver el tema de la violencia desde la visión de la justicia indígena, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia no es nada cultural, ¿no? O sea, no es que culturalmente somos violentos, no. Esto es un tema de estructura, esto es un tema de que a las mujeres nos han asignado ciertos roles y conforme nosotros hemos querido tener más libertad, muchas de las veces la violencia se agranda, ¿no? Porque vemos a veces que cuando las mujeres ocupan más espacio, cuando están mucho más empoderados, también las olas de violencia se levantan y son índices grandísimos de violencia, porque es como que las mujeres estamos también ocupando ese espacio público que antes no lo teníamos y que antes estábamos simplemente en el espacio privado. Y eso ya ha cambiado. Hoy por hoy las mujeres estamos tanto en el ambiente público como en el privado, y yo creo que eso todavía es muy difícil de arrancar en la ruralidad como tal. Mucho más en las culturas amazónicas, en las que en los indígenas como tal, en el Cañar. Hay muchísimas investigaciones en que los círculos de violencia son bastante fuertes y las mujeres incluso lo tienen escondido dentro de las comunidades. O sea, no sale a la luz. Entonces, yo creo que este es un tema que nos falta muchísimo por seguir investigando y por seguir empoderando también a las mujeres indígenas, ¿no? Yo creo que es un trabajo articulado, el que las mujeres indígenas también se busquen las formas de ayudar. Yo creo que sí hemos avanzado, ¿no? Vemos ya comunidades que son bastante organizadas, tanto en el tema de la cooperación, tienen muchas cooperativas de ahorro y economías circulantes, como decía la Bernarda, en donde también
el tema de irse empoderando y de ir saliendo, cobra una dimensión diferente también en estas culturas, ¿no? En estas comunidades. Y ellos sí viven en comunidad, que es otra cosa, ¿no? En el que toda la comunidad se llega a enterar de una cosa o de otra cosa, y es también cómo reacciona la comunidad. Yo creo que si la comunidad reacciona, ya muchas de las veces he escuchado y he visto en las noticias que cuando pasa un tema de violencia, un tema de femicidio dentro de las comunidades, ya no es que se mantienen en las comunidades, ¿no? Ya las mujeres piden justicia como tal, piden que los casos sean ventilados en la justicia ordinaria. Entonces yo creo que es un trabajo continuo, un trabajo articulado entre las mujeres urbanas, entre el movimiento de mujeres y el movimiento indígena de mujeres. Yo pienso que esa unión hará que muchas de las mujeres salgan de círculos de violencia dentro de las comunidades amazónicas e indígenas. Unas dos últimas preguntas para no dejar sin respuesta ninguna. ¿Cuál es la mejor medida para mitigar los efectos de la pandemia en las mujeres trabajadoras? Bueno, creo que se tiene que trabajar en este triángulo de Estado, sociedad y familia. Vamos a pasar una fuerte época aquí en el Ecuador. Entonces yo creo que lo primero, desde políticas públicas y desde esta debida diligencia que tiene el Estado, que es un compromiso y un deber internacional. O sea, no es que cumple o no cumple, está en la obligación de cumplir con parámetros mínimos. Entonces, comprender, por ejemplo, que si se va a reactivar la economía, de la misma manera se tiene que buscar que las escuelas y colegios funcionen. Ojo, no estoy diciendo que todos volvamos a la normalidad, pero por ejemplo, un mecanismo puede ser establecer jornadas diferenciadas en escuelas, colegios o guarderías. Por ejemplo, sabemos que vamos a funcionar con el 50% del aforo, entonces si es que un colegio tenía clases solo en la mañana, que se pueda tener clases en la mañana y en la tarde. Y de esta manera se les permita a las familias organizarse de una manera mejor, porque como les digo, es un riesgo también que las niñas y los niños y los adolescentes se queden solos en casa. O sea, incluso ni siquiera se les puede dejar solos con el Zoom o con las plataformas quienes tienen acceso a esto, porque como se ha conocido últimamente en los medios, son software que realmente todavía tienen vulnerabilidades. Entonces, eso como primer paso, diseñar políticas públicas que comprendan que el ser humano no es una máquina de trabajo, que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene aspiraciones, incluso en estas épocas tan complicadas, porque atravesar una pandemia o una crisis como la que estamos viviendo no puede ser la excusa para empezar a perder derechos. Desde la empresa, yo creo que aquí falta muchísimo de incorporar conceptos como la responsabilidad social, los derechos humanos en el ámbito empresarial, que son áreas hermosas, y realmente, por ejemplo, solo como un dato, cuando una mujer vive violencia, tanto ella como el agresor, como su pareja, son 40% menos productivos en sus trabajos. Entonces, para la empresa también es importante que sus trabajadores estén en óptimas condiciones para poder trabajar. Y nosotros desde la casa, desde individuos como familia, entender estas dinámicas que no han sido fáciles, no ha sido sencillo adaptarnos a esto, y eso que nosotros tenemos muchas facilidades. O sea, comprender eso, comprender estas nuevas dinámicas en casa, tratar de cambiar. No es fácil, no es fácil, no es que uno de la noche a la mañana amaneció con este enfoque de género, de derechos humanos. Son cosas que uno se va construyendo y se va cuestionando todo el tiempo. Pero creo que los esfuerzos tienen que ir en esta relación tripartita que digo yo, Estado, familia y empresa. Y aquí yo sí, la tarea creo que muchísimo a la empresa, porque realmente sí son fuente de trabajo. Yo creo en una empresa positiva, creo que se pueden hacer las cosas de una mejor manera, y por eso les mencionaba estos enfoques de economía circular, porque la economía circular lo que busca es justamente horarios racionales de trabajo, cadenas productivas transparentes, tratar al ser humano como lo que realmente es, un ser humano con dignidad. Yo también creo ahí creo que quería acotar unas dos líneas. Yo creo que mayormente en el Ecuador también las mujeres tenemos economía informal, ¿no?
hay el trabajo informal que es realizado por miles de mujeres aquí en el país. Yo creo que también ahí va a haber un impacto bastante grande para la economía de las mujeres y eso no se ha tomado en cuenta, yo creo, ¿no? Que después de la pandemia, reactivar todo el trabajo informal va a ser bastante difícil, ¿no? Va a tomar tiempo y sin embargo vemos que desde el Estado no hay una claridad de una renta básica, más que seguimos hablando de un subsidio como tal, subsidios que muchas de las veces en mi forma de pensar no están siendo bien canalizados porque no hay seguimientos a estos subsidios, no hay seguimiento de parte del ente rector que nos haga ver que el subsidio realmente está yendo para lo que se necesita, que es justamente para enfrentar ese trabajo informal que las mujeres y que las demás personas no lo están haciendo por el confinamiento. Entonces, claro, ¿no? Un subsidio que no alcanza también, pero yo espero que realmente esta parte de la economía de las mujeres de alguna manera podamos mitigar y que estas mujeres no se empobrezcan mucho más, porque es algo que está pasando, que va a pasar, y cómo lo sustentamos, cómo lo enfrentamos, yo pienso que es un reto para el Estado, ¿no? Como tal. Absolutamente, ahí están los retos para el Estado, los retos de política pública y la responsabilidad que tiene el gobierno. Lamentablemente, bueno, es opinión personal, no tenemos un gobierno y sobre todo no hay estadistas. Otto Bismarck, un canciller alemán de la primera mitad del siglo pasado, decía que los políticos piensan en las nuevas elecciones y los estadistas en las futuras generaciones. Entonces, lo que necesitamos es gobiernos con estadistas que piensen en las futuras generaciones y no solamente en la coyuntura. Una última, ¿cómo ayudar a las mujeres que no denuncian por temor a su agresor? Yo creo que ahí es difícil, ¿no? Es bastante difícil para nosotros que trabajamos en temas de mujeres, de defensa de mujeres y de derechos humanos sobre mujeres y niñas específicamente. Es difícil para una abogada decir, denúnciele a su marido, ¿no? O sea, vamos, yo le acompaño, pero tras esa denuncia giran muchísimas circunstancias que a una mujer le hace pensar si realmente quiere o no quiere denunciar al marido, o si es que quiere que eso cambie. Entonces, yo sí creo fundamental que hay que trabajar con los hombres también, con los hombres agresores, porque lo que queremos es que la violencia baje. Tenemos que trabajar con ellos de una u otra forma. Ya trabajamos con las mujeres, ya les sacamos de estos círculos de la violencia, pero muchas de las veces las mujeres vuelven a recaer con otra persona de pronto, con otro hombre, que también es violentador, que también le violenta, y yo creo que aquí sí juega un papel fundamental cómo trabajamos con las masculinidades, ¿no? Cómo trabajamos con los hombres para que sean estos hombres los que de alguna manera se rehabiliten, ¿no? O sea, yo he visto algunas políticas en otros países en el que los hombres son tratados como enfermos, se pudiera decir, para ver una posibilidad de que este hombre salga también de esos círculos aprendidos, porque la violencia es aprendida. Muchas de las veces es machista porque así miró de su padre, porque así creció, y juegan muchas circunstancias que hacen que un hombre se vaya desarrollando desde niño, porque los niños no nacen violentos. Se aprenden estos círculos de violencia, ¿no? Y muchas de las veces se aprenden porque en el hogar no han vivido otra cosa que estos círculos de violencia. Entonces yo creo que sí es bastante importante trabajar en prevención con los hombres, en política pública que englobe también a los hombres y así ver si es que en una manera, en un futuro no tan lejano, podemos tener sociedades más sanas entre hombres y mujeres. Y la violencia en todas sus formas y en todas sus dimensiones es también un problema de salud pública, entonces así es. Es válido ocuparse también de resolver desde la perspectiva de salud. Creo que es todo, no tenemos más preguntas. Si quieren anotar alguna cuestión final.
Muchas gracias, Tatiana. Yo quisiera referirme un poco a lo que mencionó Maide al último y con respecto a la última pregunta. Creo que uno de los retos más grandes que tiene el país es justamente esta economía no formal. En el estudio que nosotros hicimos en junio del 2019 se veía que las mujeres nos dedicamos a trabajos informales y que más de 2,5 millones de ecuatorianas están en esa situación y que ganaban $163 en promedio, lo que lograban hacer en el mes en el COVID. Y aquí quiero hablar de dos temas muy importantes que son los derechos sexuales y reproductivos. Imagínense ustedes, y estas mujeres se dedicaban la mitad a agricultura y la otra mitad a comercio, dos actividades que están muy complicadas en este momento. Entonces, imagínense ustedes en economía familiar de $163, lo que significa $3 para productos de higiene personal como las toallas sanitarias mensualmente. Ni siquiera podemos imaginarnos si es que estas mujeres o si es que estas familias utilizan métodos anticonceptivos. Hoy, justo antes de iniciar el foro, veía que no solo la violencia ha aumentado, sino también los embarazos. Y eso va a ser un tema de salud pública que realmente el Estado tiene que atender. Y otro tema, ya para terminar, con la denuncia. O sea, yo siempre digo, más allá de animar o de presionar o de buscar que una mujer denuncie, lo que tenemos que buscar es que la violencia pare, que acabe. ¿Y cómo pasa eso? Como dijo la May, empoderando al otro 50% de la población y a las mujeres dotándoles de estas redes de apoyo, educación, libertad financiera, redes de apoyo, familia, amigos, y los hombres lo mismo, porque hay muchas cargas también para los hombres, esto de ser el proveedor, el que siempre tiene que pagar, el que no puede manifestar sus emociones, también son cosas que se ocupa el feminismo y el género. Entonces yo creo que aquí tenemos muchas tareas, muchas responsabilidades, y simplemente seguir trabajando, seguir intentando, seguir esforzándonos todos los días, y que esta pausa obligatoria que hemos tenido por el COVID nos sirva para mejorar desde todo ámbito como seres humanos. Yo nada más decirles que bueno, que Aiquitas nació de las gradas universitarias, ¿no? De estos cuestionamientos que nos hacíamos justamente entre estudiantes, que por qué no hay muchas mujeres aquí en la Facultad de Derecho, y ya empezábamos a cuestionarnos, y ahí nació justamente ese gusanito de mirar qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos desde una perspectiva diferente, en el que realmente hombres y mujeres compartamos de manera igualitaria el mundo entero, ¿no? Entonces, yo invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos consulten en nuestra página web. Estamos como Fundación Aiquitas, hacemos litigio estratégico y defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas como tal. Si necesitan ayuda, si están atravesando por un tema de violencia y necesitan asesoría legal, también no duden en escribirnos y en buscarnos en nuestras redes sociales. No les decimos que nos acompañen a las oficinas porque no están abiertas, pero estamos dispuestas a asesorarles, como hemos venido asesorando a muchísimas mujeres que nos escriben, que nos llaman, y que les ayudamos a poder encaminar el problema que están teniendo referente a los niños, referente al esposo que les violenta, o referente a cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Nos lleva todo el Ecuador entero. Entonces nos están escuchando y llegamos aquí. Muchas gracias a Maydi Zavala, a Bernardo Ordóñez, muchas gracias a UDAFE por organizar estos espacios. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todos quienes hicieron sus preguntas, y que la cuarentena termine pronto, que pronto podamos volver a circular y a encontrarnos personalmente. Ha sido un gusto conocerles. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poco el tiempo, pero creo que ha valido la pena porque siguen conectados. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo.